Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Territorio Android. En este vídeo venimos con un nuevo terminal, en esta ocasión de gama media y de la firma francesa Alcatel. Se trata del GoPlay, un terminal encaminado al público joven y resistente al agua. Si queréis saber todo lo que nos ofrece, no os perdáis este vídeo. Bueno, pues vamos ya con la review de este GoPlay de Alcatel, un terminal que ya os adelanto que es bastante económico. Pero primeramente, aspecto físico, dimensiones, 143,3 milímetros de alto, 73,3 de ancho y un grosor de 9,2 milímetros, como veis no es el más fino del mercado. El peso son 151 gramos. Pero lo realmente interesante en el apartado estético son los añadidos. En primer lugar, vemos que está fabricado en plástico casi en su totalidad, se entiende por el precio, pero tenemos la peculiaridad de que los bordes están hechos en un tacto gomoso, en un material que no es totalmente plástico. La explicación es que este terminal pretende ser resistente a los golpes y la función de este material es amortiguar las posibles caídas que pueda sufrir. Por otro lado, tenemos certificación IP67, por lo que será resistente al agua y al polvo. Por lo tanto, en este apartado estaremos bastante tranquilos. Los colores de los que disponemos pues son bastante naranja, azul, amarillo, rojo y gris oscuro. Y por último, tenemos una textura bastante curiosa en la parte trasera, un colorido que a mi parecer me resulta original y que bueno, no me disgusta del todo. Y visto esto, pues vamos a pasar ya a cómo se distribuyen los distintos elementos. Parte frontal, como siempre, tenemos la pantalla. En la parte superior tenemos LED de notificaciones, sensores de luz y proximidad, cámara delantera y altavoz para las llamadas. Y en la parte inferior, esta vez tenemos la botonera, no está integrada en pantalla, sino que es capacitiva. Yéndonos a la parte trasera, en este acabado tan curioso que os he mencionado, tenemos la cámara, de la que después hablaremos, el logo de Go, y en la parte inferior tenemos el logo de Alcatel One Touch y el altavoz para el resto de sonidos del terminal, que luego os enseñaremos cómo se escucha. Si vamos al canto derecho, encontramos en primer lugar botón de bloqueo y desbloqueo y subir y bajar volumen. Debo decir que deberían tener un poco de más recorrido y que para mi gusto están demasiado pegados y es más, no se diferencian unos de otros. Se agradecería que tuviesen una textura distinta para por lo menos poder diferenciarlos, pero bueno, simplemente para que lo sepáis. En el canto izquierdo esta vez sí tenemos algo y es que tenemos la ranura para las micro SD y la micro SIM. Está tapada ya que este teléfono tiene resistencia al agua y bueno, su cometido es que no entre nada de agua en estas conexiones. Si nos vamos a la parte superior tenemos micrófono de cancelación de ruido y el jack de 3,5 que también está oculto bajo una tapita. Por último, parte inferior también oculto bajo una tapa para que no entre el agua, conector micro USB y micrófono para llamadas. Y bueno, visto el apartado estético de este GoPlay de Alcatel, vamos a las especificaciones. Como hemos dicho, estamos ante un gama media bastante económico y es que monta un Snapdragon 410, como veis, un procesador clavado al que tiene el Moto G 2015, por ejemplo. Todo ello está acompañado con 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento interno que, por suerte y menos mal, podemos ampliarlo con microSD de hasta 32 GB. En cuanto a conectividad, tenemos Wi-Fi, GPS, 4G, radio FM, importante, y tenemos ausencias ya esperadas como el chip NFC. Por último, apartado de la batería, 2500 mAh. Puede parecer poco, pero bueno, estamos ante un terminal de especificaciones recortadas y de una pantalla poco exigente, por lo cual tenemos una autonomía, pues yo diría que bastante decente, en torno a un día en la media. No esperemos un alarde impresionante de batería, pero bueno, la verdad que aguanta más o menos eso. Como veis, especificaciones de gama media y veremos luego cómo se comporta. Pasamos ahora a la pantalla de este GoPlay de Alcatel, ya que tenemos un panel bastante estándar de 5 pulgadas, como veis, bastante pequeñito, tecnología IPS y resolución HD, lo cual nos da 294 píxeles por pulgada. Estos son los datos en frío, pero ahora, ¿cómo se ve la pantalla? Pues bueno, estamos ante una pantalla, yo diría que medianamente correcta. La verdad que, bueno, me esperaba un poco más,
pero bueno, entiendo que es un terminal barato y no puede sacar pecho en nada. La resolución yo creo que es correcta para el tamaño que tenemos, pero vemos que la interpretación de colores debería ser un poco mejor, es un poco fría y bueno, nos ha dejado un poco insatisfechos en ese apartado. El brillo no está mal del todo, pero sobre todo he hecho un poco más de brillo máximo cuando estamos en condiciones de luz diurna. En cuanto al altavoz, en la parte trasera, el audio se escucha bastante fuerte, pero no se escucha bien. Es un poco distorsionado. No llevéis la mano a la cabeza porque no es desesperante, pero vemos que el sonido pierde bastante calidad cuando subimos el volumen. Lo que nos ha gustado más son los auriculares, no tanto por la calidad, sino por los añadidos que tienen. Son auriculares in-ear, es decir, va dentro del oído, pero tienen resistencia a salpicaduras y al sudor, lo cual es muy útil. Y aparte vienen con una especie de fundas que al ponérselas pues se agarran mejor a la parte interior del oído y bueno, va encaminado sobre todo a situaciones de deporte. Así que bastante bien. Y como siempre pues dejo un vídeo para que veáis pantalla y audio. Y ya hemos visto la pantalla, así que toca el turno del software y aquí vamos a ir un poco rápido. Tenemos Android 5.0 Lollipop, pequeño tirón de orejas Alcatel. Se agradecería que a la altura a la que estamos ya incluyese por lo menos 5.1 y por pedir que no quede al menos Marshmallow. Pero bueno, tenemos esta versión y bueno, esperemos que siquiera actualice. Tenemos una versión casi pura de Lollipop y digo casi porque tenemos unas pequeñas implementaciones. En primer lugar tenemos personalización, pero no es muy agresiva. Se limita más bien a un tema en el que cambian los iconos básicamente y algunas pequeñas cosas del sistema. Lo que sí me ha llamado la atención es que se incluyen bastantes aplicaciones por defecto, tenemos muchos bloatware, sobre todo muchos juegos y la verdad que la mayoría de ellos no los vamos a utilizar. Afortunadamente lo podréis desinstalar, pero bueno, es un poco incordio tener que estar desinstalando aplicaciones que no vamos a utilizar. Lo que sí es bastante útil es la implementación de gestos, como ya suele ocurrir en estos terminales, y es que bueno, como siempre tenemos el doble tap para encender o apagar pantalla, el giro para silenciar, girar el teléfono para posponer la alarma, acceso rápido a la cámara. Bueno, como veis, lo típico que encontramos en Alcatel, poco añadido al software, mucho bloatware, pero bueno, se puede desinstalar. Y pasamos ya a las cámaras de este GoPlay de Alcatel, que a mi parecer es el apartado más flojito que tiene este terminal. En primer lugar, cámara trasera. Tenemos un sensor de 8 megapíxeles cuyo resultado es un poco decepcionante. Cuando tenemos condiciones de buena luz, sacaremos fotos medianamente decentes, pero no esperéis un resultado espectacular. Vemos que falta detalle, la resolución es algo corta y sobre todo en condiciones de mucho contraste de luz, vemos como aparecen cielos quemados, perdemos bastante detalle y bueno, el rango dinámico no es todo lo correcto que debería. Y ya sobre todo cuando vamos a condiciones de poca luz, por la noche, en interiores y demás, vemos que va a ser casi imposible sacar una fotografía buena. En cuanto a la cámara delantera, tenemos 5 megapíxeles de resolución y tenemos pues también un resultado bastante normalito para sacar un selfie normal y corriente y poco más. Lo que sí me ha llamado la atención y me ha gustado es el modo cámara acuática. Como el terminal es resistente al agua, mediante software podemos indicarle al terminal que habilite la zona táctil de la pantalla, es decir, que podamos manejarla bajo el agua con el fin de poder tomar fotografías. Esto es bastante útil si os queréis bañar en una piscina, en la playa y demás, y tomar vuestras fotos bajo el agua. Este terminal os permite hacerlo, así que bastante bien. Y por último, la aplicación de Alcatel, pues bueno, también está personalizada y bueno, creo que me ha gustado más que el apartado fotográfico. No es la más completa, no es la más rápida, pero al menos incluye modos como HDR, panorámica, algunos filtros y bueno, que para un usuario medio está bastante bien. Y bueno, por último pasamos ya al rendimiento de este GoPlay. Antes os decíamos que las especificaciones son algo recortadas y bueno, el rendimiento, como causa de ello, pues es bastante normalito. No esperemos una fluidez total, si bien no encontramos lags ni nada de eso, pero vemos que el funcionamiento, pues bueno, es correcto para la gama de precios en la que nos encontramos.
vemos que algunos tiempos de carga son superiores y sobre todo cuando vamos a juegos o aplicaciones más complejas nos encontraremos con algo más de dificultad para manejarlo. No esperéis que el rendimiento sea malo, está bastante bien, pero me llama la atención que es algo inferior a otros terminales como el Moto G, que monta las mismas características, el mismo procesador y la misma RAM y el rendimiento es mejor, así que yo creo que es más un problema de optimización que de otra cosa. Y bueno, ya hemos terminado la review de este terminal. Antes hablaremos del precio, que se sitúa en 159 euros. Como veis, bastante baratito. Lo podréis comprar en Amazon y sobre todo podéis elegir entre una gran variedad de colores. Como conclusión, un terminal destinado a un público, yo diría que joven, que no quiera gastarse mucho y que busque un teléfono resistente al agua y que, pues bueno, ya que estamos, que se puedan hacer fotos bajo el agua sin ningún tipo de problema. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, podéis darle a like, suscribiros al canal y sobre todo permanecer atentos porque seguirán viniendo nuevos terminales. Un saludo.